Sean bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a hablar acerca del tema del conflicto. Nos vamos a poner siempre en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Uno de los mayores desenfoques en relación con las rupturas matrimoniales consiste en creer que el conflicto es la causa de la mayoría de las dificultades conyugales, o también que el conflicto es la causa de tantos divorcios que se dan más ahora en día. Pero en realidad es al revés. La mayoría de las relaciones matrimoniales que llegan a la separación lo hacen por no encarar a tiempo el conflicto a la hora de buscarle solución. Parte del arte de la comunicación consiste en ser capaz de abordar correctamente el conflicto. Cuando Jesús llegó al mundo, entró en conflicto con él, e incluso misteriosamente, lo podríamos decir, Jesús hizo una afirmación que todavía hoy en día pues nos causa a veces un poco de sorpresa, ¿no? A veces también nos deja como algo en shock, cuando él dijo en San Lucas 12:51, no he venido a traer paz, sino división. Interesantes estas palabras de Jesús, porque en varias ocasiones Jesús estuvo en abierto conflicto con sus discípulos y con muchas personas que se acercaban a él o que lo rodeaban, con buena parte de la gente, con su propia familia y con más frecuencia todavía con los escribas y con los fariseos. Fue con quienes más se pudo notar, y se puede notar en los evangelios, ese conflicto que él tuvo. E incluso si leemos la Biblia, bueno, que de hecho me imagino todos lo hacemos, pero si prestamos un poquito de atención a ciertos detalles en ella, vamos a ver que la mayoría de acontecimientos en la Biblia están llenos de conflictos. Los salmos reflejan los conflictos que acontecen en el interior de la persona que los escribió, y muchos de nosotros nos identificamos con ellos precisamente por eso, porque son como una forma de expresar también los conflictos que hay dentro de nosotros mismos. Al reflejar estos conflictos internos que también entre los pueblos se dieron, podemos aplicarlos hoy día también a los conflictos que vivimos entre nosotros y también a los que llevamos internamente cada uno de nosotros, y a los conflictos que muchas veces tenemos con Dios, que también es necesario abordarlos. Siempre que la gente intenta lograr acercarse a los demás, la cordialidad y la fricción hacen juntas su aparición. Siempre tenemos esos dos aspectos que se dan dentro de un proceso de comunicación. Por una parte, esa cordialidad o esa forma de ser condescendientes con las personas, pero también nace cierta forma de conflicto, ¿no? Una fricción cuando no nos ponemos de acuerdo en algo, por ejemplo, o cuando vertimos opiniones diferentes acerca de un tema en específico. Cuando se atasca, ni existe cordialidad ni existe fricción. Es ahí cuando el proceso de comunicación se ve como un poquito frustrado, ¿no? O se queda atorado. Y la relación se derrumba cuando ya no existe ninguno de estos dos componentes. El único elemento importante y necesario para mantener un mecanismo funcionando sabemos que es el lubricante, hablando de maquinarias. Este lubricante o el aceite, como nosotros le decimos, o las grasas cuando se engrasa un vehículo, por ejemplo, previene que los engranajes se quemen o se desgasten, y esto evita a la vez que se bloqueen y que se peguen también cuando se quiere poner en marcha el vehículo. Entonces vemos cómo el lubricante, el aceite, la grasa es necesaria en cualquier tipo de mecanismo, y así también dentro de una relación íntima es necesario que exista estos dos componentes que ya mencionamos, la cordialidad, pero también la fricción o el conflicto. Y especialmente en el área del matrimonio y en las familias también, claro, pero son como las partes más íntimas estas, ¿no? Porque todo esto lo podemos llevar al plano de la comunidad también para ponerlo en práctica, pero dentro del matrimonio y la familia es como la parte más íntima, ¿no? Donde nosotros podemos poner a trabajar estos aspectos. Como ya lo dijimos en la otra parte, en cómo sanar sentimientos heridos, muchos de nosotros hemos sido educados o programados, por así decirlo, de una manera errónea, de una forma equivocada, ya que nos han hecho considerar siempre que el conflicto es malo, que expresar nuestros sentimientos es malo.
Cuando hablábamos de la ira o de la cólera o del enojo, tocamos este aspecto, cómo es considerado más como un vicio que como una virtud. Y tratamos de ver cómo cambiábamos ese enfoque que tenemos sobre esto, ¿no? Y verlo como una virtud que nos puede ayudar a superar ciertas situaciones personales y también ahora dentro del plano de las relaciones con los demás. Porque la cólera, el enojo, la ira es una emoción normal en cada uno de nosotros. Todos la experimentamos por igual. Y hasta cierto punto es saludable, porque necesita ser expresada, pero siempre recordando que debemos hacerlo de una manera apropiada, de una forma adecuada. Necesitamos entonces distinguir entre una cólera apropiada y una inapropiada. La inapropiada es la que puede ser destructiva. Aquí se toma ya en cuenta la intención con la que se dicen las cosas. Cuando ya lo hacemos con esa intención de herir, de dañar a los demás, ahí es el problema, ahí se vuelve pecaminosa y ahí se vuelve destructiva. Necesitamos caer en la cuenta de que existe una diferencia entre el conflicto y la violencia. Son dos cosas diferentes. La violencia es un conflicto que ya se salió de control. Los conflictos son necesarios, ya lo dije, pero cuando nosotros los sabemos manejar. Cuando dentro del matrimonio se reprime la ira, cuando los cónyuges reprimen su ira, sus heridas o esas decepciones mutuas y no les permiten salir a la superficie, se va produciendo un efecto dañino sobre esa relación. Este tipo de relación represiva es como un cáncer que poco a poco va carcomiendo y va erosionando la confianza entre las dos personas. Los compañeros van teniendo cada vez menos en común, los esposos, y dentro del terreno emocional también se va dando esa diferenciación. En ese aspecto tenemos ese daño que se va produciendo poco a poco dentro de esa relación cuando se reprimen estas situaciones y no se les da un seguimiento o no caemos en esta parte de la comunicación para poderlos expresar. Y entonces van surgiendo estas situaciones sin que la pareja se dé cuenta de ello. Poco a poco, gradualmente, van descubriendo que están emocionalmente distantes y terminan por perder ciertos intereses del uno con el otro, llegando también a la parte de la intimidad, de la parte sexual. Y entonces viene el pánico, viene el miedo y comienzan a pensar que ya no se aman, que su matrimonio ya se acabó, que ya su matrimonio está liquidado, que ya no hay nada más que hacer, porque no se abordó todo esto a tiempo. Y esto no es necesariamente cierto, que ya el matrimonio se haya terminado. Ese estado de frialdad en el que han desaparecido esos sentimientos es un signo de que la relación tiene problemas. Por debajo de la frialdad se encuentran esas capas ocultas de ira, de cólera, de enojo, de heridas, e incluso podría haber ahí también odio y rabia que no se han sabido abordar en su debido momento, claro. Necesitan empezar a sacar a la superficie todos esos escombros que se han acumulado. Esas cosas y casos que no se han resuelto, que se han producido entre ellos. Necesitan comenzar un diálogo que sea serio, claro, y que a lo mejor va a ser muy difícil. Uno de los aspectos más dolorosos de esta clase de comunicación es que habrá que exponer todos estos malentendidos, perturbadores y las diferencias sin resolver. También hay que poner sobre la mesa los resentimientos prolongados, las heridas profundas que han habido durante ese periodo de tiempo. Todo esto debe salir a la luz, porque si no es así, definitivamente puede llegarse a esa ruptura, ¿no?, dentro del matrimonio, enfocándolo ahorita a esa parte más íntima. Y de hecho, muchas de las relaciones o aventuras extramatrimoniales existen precisamente por esto, porque muchas veces no se han platicado, no se han dialogado, no se ha llegado a este punto de resolver estos conflictos que han venido dañando la relación por un periodo de tiempo quizá bastante prolongado. En esta aventura, en esa relación extramatrimonial, las parejas intentan realizar esas necesidades emocionales que no se vieron satisfechas dentro de la relación, dentro del matrimonio, que también pueden ser de tipo más íntimo, como sexuales, por ejemplo.
Pero es importante por eso que dentro de la relación se aborden ese tipo de temas, porque al final pueden dañarnos y llegar a puntos delicados y muy dañinos para la relación, en que todavía puedan hacer más daño del que ya se ha venido causando con estos conflictos que vienen sin resolverse. Y generalmente las aventuras son síntomas pues, de un matrimonio que tiene problemas y dentro de esa relación ha habido algún tipo de cólera reprimida contra la otra persona, cierto enojo, cierta molestia por algo que ha venido aconteciendo durante la relación y que no se ha sabido abordar con la parte del diálogo. Por eso es importantísimo el diálogo. Comunicarse abiertamente es esencial dentro de la relación. Los conflictos que se han callado, que se han silenciado, resultan mortales al final dentro de la relación. Refiriéndolo a esto, ¿verdad? La muerte de la relación, no a otra cosa. Los conflictos sanos, por el contrario, pueden ser la gracia salvadora que Dios pone a nuestra disposición, a través de la cual actúe ese poder curativo del Señor. A través de ella puede rescatarse, ¿no? A través de ella puede Dios obrar, puede actuar dentro de esa relación. Y es que un conflicto que se reprime puede manifestarse en todas las formas de dificultades y problemas emocionales, como por ejemplo, puede haber ansiedad, puede venir una depresión, puede venir una especie de distanciamiento, también surgir algún tipo de conducta agresiva. Eso por mencionar solo algunos, ¿no? Que pueden surgir dentro de ese conflicto que se reprime. Y la relación se va desinflando, se va perdiendo la pasión, se va perdiendo la intimidad y espiritualmente también va a terminar por carecer de significado esa relación. Vamos a llegar a ese punto en que muchos dicen, se acabó el amor, se terminó el amor. Y eso es mentira. Simplemente lo que sucedió fue que se descuidó la relación. Muchas personas deciden de forma prematura que su relación matrimonial ya está terminada. Muchos se apresuran. La opción más fácil es la separación o buscar fuera algún tipo de distracción. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, ir a meterse a la iglesia, estar todo el tiempo ocupado en reuniones dentro de la iglesia para no estar enfrentando esa situación dentro de la casa. O buscar también algún tipo de ocupaciones en otros ámbitos que les permitan mantenerse fuera de casa para no enfrentar eso con sus parejas. Y empiezan a enfrascarse en actividades o intereses exteriores que les permitan eso, no estar en la casa. Y por eso empiezan a agarrar responsabilidades de un lado y de otro para no permanecer tanto tiempo en casa, huyendo de esa situación. También es posible que mantengan una relación tolerante, indiferentes a esa situación que está sucediendo. Mucha gente se divorcia prematuramente, sin concederse previamente la oportunidad de abordar los asuntos que han problematizado la relación. Y actuando así, nunca se conceden la oportunidad de un auténtico encuentro mutuo. No hay duda de que una comunicación directa y honesta puede conducir a la ira y puede conducir también al conflicto. Dios sabe que ninguno de nosotros quisiéramos entrar en conflictos, ¿no? A veces la ira y las heridas no resueltas que existen en una relación se manifiestan finalmente en explosiones violentas u otras formas de reacciones emocionales excesivas. Y este modelo cíclico de conflicto destructivo solo puede cambiarse cuando la pareja se compromete con un aprendizaje que le lleve a saber cómo tratar sus heridas, cómo tratar sus furias, cómo tratar sus decepciones de una forma abierta y también de una forma adecuada. Y sin embargo, muchos tenemos miedo al conflicto. Y tratamos de evitarlo a toda forma, a toda costa tratamos de evitarlo. Y al final lo que hacemos es como estar echándole más pólvora a esa bomba, haciéndola más potente, más fuerte. Cuando permitimos que la gente nos trate de forma miserable o de forma abusiva, sin nosotros ser asertivos porque tememos al conflicto, terminamos por perder el respeto que nos debemos a nosotros mismos. Y no valoramos nuestra dignidad también como hijos de Dios.
Los que nos tratan mal no nos respetan porque nosotros aceptamos esos abusos. Y así va a continuar tratándonos esa persona con dureza si nosotros no decimos nada, si nosotros nos quedamos simplemente callados. Por tanto, es preferible tener esos momentos de conflicto, de diálogo, a que la situación se vaya a poner peor, ¿no? Y al final termine haciendo un desgaste tan fuerte dentro de la relación que se termine rompiendo esta. Dentro de las comunidades hay momentos en que se necesita llegar a este punto del diálogo y encarar ciertas situaciones que son conflictivas para poder así crecer como comunidad. Y para ello nos ayuda el hablar de estos asuntos dentro de la comunidad. Y de hecho también nos puede ayudar buscar alguna persona que nos apoye en esta área. Un amigo en quien confiemos o un director espiritual. Alguien que nos pueda ayudar pues a sobrellevar estos asuntos. También es de tomar en cuenta que no todos los conflictos pueden solucionar los problemas. En determinadas circunstancias podría ser peor quizás encarar esos conflictos. Pero al final, por lo menos vamos a tener la satisfacción de que hemos encarado ese conflicto. Hicimos el intento de rescatar la relación, de que hemos hecho las cosas lo mejor que podíamos y no nos va a quedar ese sentimiento, ¿no?, en nuestro interior de que no hicimos nada al respecto, sino al contrario, que tratamos de solucionar esa situación. Y el resto pues lo dejamos en manos de Dios. Por eso decía, hay que encarar los conflictos, pero también desde la perspectiva de Dios, no con la intención de herir, no con la intención de dañar, sino, si es posible, orar muchos días antes de que vayamos a tener esta plática, de que vayamos a hacer ese enfrentamiento. Y si podemos ayunar, mejor todavía, que son aspectos que fortalecen también la parte espiritual y que nos pueden aportar ciertas fuerzas dentro de lo espiritual para afrontar y abordar este tipo de situaciones. A veces la gente vive en atmósferas de tal conflictividad que necesitan seleccionar y elegir esas batallas que van a ir luchando a diario. Y hay que ir dando prioridad a aquellos asuntos por los que merece la pena luchar. Porque de lo contrario van a permanecer todo el tiempo en ese estado de conflicto, nunca se van a solucionar. Las parejas que viven en constante conflicto viven en una atmósfera muy hostil, agresiva y todo el tiempo van a estar cultivando o favoreciendo la culpabilidad. Y va a surgir en algún momento el abuso emocional o incluso el abuso físico. Estas personas necesitan aprender a luchar, pero de una forma limpia, a abordar estos conflictos, pero de una forma adecuada, como ya lo hemos mencionado. La parte psicológica ayuda mucho dentro de la formación humana y por eso es necesario a veces acudir a un psicólogo para que ayude a esa formación en la parte humana. La clase de conflicto de la que estamos hablando acá y que resulta necesario es aquel que casi siempre surge cuando dos o más personas viven juntas en una atmósfera, como ya lo planteamos antes, de honestidad. Cuando somos capaces de externar nuestros sentimientos, nuestras emociones a la otra persona para dialogarlas y para poder afrontarlas y al final sacar provecho de ello y verlas como virtudes, como lo dijimos antes. En una atmósfera así, donde la gente es honesta, ¿van a surgir desacuerdos? Claro que van a haber diferencias, van a haber quizás en algún momento revelaciones que duelan, pero eso es algo normal, es algo que no podemos evitar, porque de otra forma la relación sería superficial y a lo mejor una relación deshonesta, porque no estaríamos en realidad nosotros expresando lo que realmente sentimos a los demás o a nuestra pareja en este caso. Y en ese sentido pues ya estamos siendo deshonestos, ¿no? Porque no estamos abordando las cosas con honestidad. Cuando se busca tener relaciones honestas, el conflicto es una posibilidad real que va a surgir dentro de la relación y que debemos abordar dentro de la relación. Un conflicto es simplemente una situación que se debe resolver. Eso nada más. Algo tan simple, algo tan sencillo, que lo vemos en los evangelios, como lo dijimos al principio. Cómo Jesús entraba en conflicto con muchas personas
dialogaba con ellos acerca de ese conflicto, pero al final terminaba proponiéndoles una solución, y esa solución, claro, a la luz de la palabra de Dios, del Espíritu Santo que venía en auxilio de esas personas. Dentro de las relaciones sanas, un conflicto que es inevitable y que puede convertirse en algo malo, nosotros lo podemos convertir en algo bueno, en una forma de crecer dentro de la relación. Y ese conflicto puede ayudar a mantener una relación de forma correcta, obligando a la gente a poner sobre la mesa sus diferencias, sus desacuerdos, sus malentendidos, con la finalidad de llegar a un punto de equilibrio en el que podamos nosotros sobrellevar estas situaciones. Es un aspecto que dentro de una relación puede tener hasta un aspecto creativo, porque buscar las soluciones requiere también ese aspecto de la creatividad. En el libro del Génesis leemos en la palabra de Dios que Dios crea un universo ordenado a partir de un caos. Así se nos describe. Dice que en el principio todo era un caos. Todo estaba revuelto, todo era un desorden completo. Pero viene Dios, con su poder y con su palabra, ordena todo ese universo. Ese tipo de caos que acompaña frecuentemente al conflicto del que estamos hablando aquí. Un caos del que puede surgir algo bueno, así como Dios de ese caos creó un universo ordenado, así también nosotros de ese desorden, de ese caos que existe dentro de esa relación, podemos hacer surgir algo bueno. Por eso consideramos que el conflicto es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para salir adelante, no para que cada uno agarre por su camino, sino para que juntos puedan encontrar la solución y de esa forma prolongar la relación durante el tiempo que el Señor así lo considere necesario, hasta que la muerte nos separe, como lo decimos cuando nos casamos. Les dejo ahí la inquietud de reflexionar al respecto y que siempre pues le pidamos a nuestro Padre Celestial nos ilumine con su Espíritu Santo y que con Él también nos conceda todas las gracias, dones, los carismas que sean necesarios para poder solventar cualquier tipo de conflicto dentro de nuestras relaciones, siempre con su ayuda para salir adelante, y que nuestra Madre Santísima también nos ayude con su intercesión. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos si Él así nos permite.